Mi nombre es Martín. Tengo 46 años y llevo más de 20 manejando tráileres por las carreteras de México. A estas alturas, ya me he acostumbrado a las largas jornadas, la soledad y los peligros del camino. Pero lo que me pasó hace algunos años en la carretera 57 es algo que jamás podré olvidar. Era una noche fría de noviembre. Había salido de San Luis Potosí con destino a Querétaro, transportando una carga de maquinaria pesada. El cielo estaba despejado, pero la carretera parecía más oscura de lo normal, como si las luces de mi tráiler apenas lograran morder la negrura. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y lo único que me mantenía despierto era un termo de café hirviendo y la radio con música norteña. Mientras avanzaba por un tramo desolado, noté algo extraño. A la distancia, una figura blanca parecía estar al costado del camino. Al principio, pensé que era algún reflejo o una bolsa de plástico atrapada en el monte, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era una mujer. Llevaba un vestido largo, blanco, como de boda, que ondeaba con el viento. Su cabello era oscuro y le cubría casi todo el rostro. Estaba descalza, parada inmóvil en la banqueta. Frené el tráiler y bajé la ventana. ¿Está bien, señora?, grité, pero no obtuve respuesta. Algo en su postura era inquietante. Estaba tan rígida que parecía una estatua. Me bajé del tráiler con la linterna en mano. El aire helado me golpeó el rostro mientras me acercaba. «Señora, ¿necesita ayuda?». Logramos, insistí, y entonces levantó la cabeza. No olvidaré jamás ese rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos, pero lo más perturbador fue su sonrisa. Una mueca ancha, antinatural, que no se movía, como si estuviera congelada en su rostro. «Por favor, lléveme», dijo con una voz baja, pero clara. Dudé un segundo, pero su expresión me daba un mal presentimiento. «¿A dónde quiere ir?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella señaló hacia adelante, hacia la oscuridad de la carretera. «A casa», dijo. Sin querer dejarla ahí sola, decidí ayudarla. «Súbase», le dije, intentando no mirar directamente a esos ojos que parecían vacíos. Subió al tráiler sin hacer ruido. Se sentó en el asiento del copiloto y en todo el trayecto no dijo una sola palabra. Yo intentaba concentrarme en manejar, pero la tensión era insoportable. A través del rabillo del ojo, notaba cómo me observaba, inmóvil, con esa sonrisa fija. Intenté iniciar una conversación para romper el silencio. «¿De dónde viene, señora?», Srenia pregunté, pero no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí, y por un segundo pensé que su sonrisa se hacía más amplia. De pronto, la radio empezó a fallar. La música se interrumpió y un ruido estático llenó la cabina. Luego, una voz susurrante salió de los altavoces, aunque no entendí lo que decía. Al mismo tiempo, una sensación de frío intenso inundó el tráiler, como si el aire acondicionado se hubiera puesto al máximo. Miré el termómetro del tablero. Marcaba 0 grados. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré de reojo a la mujer, pero ya no estaba en el asiento. Mi corazón se aceleró. «Señora, ¿dónde está?», Srenia grité mientras intentaba controlar el volante. Revisé los espejos, el asiento trasero, pero no había rastro de ella. Fue entonces cuando un grito desgarrador llenó la cabina, un lamento que me heló la sangre. Instintivamente, frené el tráiler de golpe y me detuve al costado del camino. El grito cesó, pero el silencio que lo siguió era aún más aterrador. Me quedé un momento inmóvil, tratando de recuperar el aliento. Decidí revisar fuera del tráiler. Bajé con la linterna en mano temblando y revisé los alrededores. No había nadie. La carretera estaba completamente desierta. Sin embargo, al darme la vuelta para volver a la cabina, la vi nuevamente. Estaba de pie, justo frente al tráiler, con la cabeza ladeada y esa sonrisa macabra. «No debiste pararte», dijo en un susurro, y entonces desapareció ante mis ojos,
como si se desvaneciera en el aire. Con el corazón a 1000, subí al tráiler y traté de arrancar, pero el motor tardó en responder, como si también estuviera congelado por el terror. Cuando finalmente logré ponerlo en marcha, conduje a toda velocidad. Mi única meta era llegar a una zona más concurrida, con luces, con vida. Pasaron unos minutos que parecieron horas. De repente, en el retrovisor, vi algo que me hizo gritar. La mujer estaba ahí, en el asiento trasero, con la misma expresión vacía y esa sonrisa que parecía burlarse de mí. «Nunca llegarás», susurró. Giré el volante instintivamente y casi pierdo el control del tráiler. Para cuando recuperé el equilibrio y miré hacia atrás, ya no estaba. Mi cuerpo estaba empapado en sudor, las manos me temblaban y el miedo me estaba consumiendo. Cuando finalmente llegué a una estación de descanso, estacioné el tráiler y me quedé ahí, inmóvil, por varios minutos. No podía seguir. Algunos camioneros se me acercaron, preocupados por mi estado. Les conté lo que había pasado y varios me miraron con seriedad. «No eres el primero al que le pasa esto en la 57», dijo uno. «Esa mujer aparece cada cierto tiempo. Dicen que murió en un accidente camino a su boda. Desde entonces, su espíritu no ha dejado la carretera. Siempre pide que la lleven a casa, pero nadie sabe cuál es ese lugar». Decidí no seguir manejando esa noche. Me quedé en la estación hasta que amaneció. Aunque logré completar mi entrega al día siguiente, nunca volví a tomar ese tramo de carretera por la noche. A veces, en mis sueños, la veo de nuevo, con su vestido blanco y su sonrisa congelada, esperando a que alguien más se detenga. Si alguna vez te encuentras con una mujer en la carretera, sola en medio de la noche, no cometas mi error. Sigue tu camino y no te detengas, porque no sabes a quién podrías estar llevando contigo. He sido camionero por más de 15 años. En este tiempo, he manejado por casi todas las carreteras del país, pero hay una que siempre he evitado cuando puedo. La México-Cuernavaca. No sé si son las historias de otros colegas, las curvas traicioneras o la neblina que envuelve el camino como un manto, pero algo en esa carretera siempre me ha puesto inquieto. Lo curioso es que, a pesar de mis recelos, aquella noche no tuve opción más que atravesarla. El trabajo era urgente. Salí de Toluca después de cargar el tráiler con tarimas de electrodomésticos, con destino a Cuautla. Mi jefe fue claro, debía entregar la mercancía a primera hora de la mañana. Era jueves y ya pasaban de las 11 de la noche. La lluvia caía intermitente y la carretera parecía interminable. No había margen para errores ni demoras. Con el termo de café a un lado y el radio encendido, intenté mantenerme despierto. Las luces del tráiler iluminaban apenas unos metros, dejando el resto del paisaje en penumbras. Cada tanto, una ráfaga de viento hacía crujir las ramas a los costados del camino, pero no le di importancia. Sin embargo, esa calma frágil pronto se rompería. A lo lejos, justo en una curva, apareció algo en medio de la carretera. Reduje la velocidad de inmediato y encendí las luces altas. Era un hombre, mojado hasta los huesos, con la ropa oscura pegada al cuerpo. Levantaba una mano pidiendo un aventón, pero había algo en su figura que me hizo dudar por un momento. No parecía un viajero común. Aún así, me detuve. Me estacioné unos metros delante de él, dejando el motor encendido. Bajé la ventanilla del copiloto y le pregunté: ¿Todo bien, amigo? Por favor, ayúdeme, dijo con la voz temblorosa. Mi coche se descompuso más adelante y hay alguien que me quiere hacer daño. ¿Quién? ¿Qué pasó?, pregunté tratando de entender. No hay tiempo para explicar. Solo lléveme al siguiente poblado, por favor. Había algo en su mirada que me puso nervioso, pero no podía dejarlo allí. Le abrí la puerta y se subió rápido, empapando el asiento. Cuando cerró la puerta, me di cuenta de que tenía un rasguño profundo en el brazo. Intenté preguntarle más detalles,
pero solo me rogó que condujera. El ambiente dentro del camión se sentía pesado. Aunque el motor rugía y el limpiaparabrisas luchaba contra la lluvia, el silencio entre nosotros era asfixiante. Traté de entablar conversación varias veces, pero el hombre solo daba respuestas cortas o murmuraba cosas que no entendía. Lo único claro era que tenía miedo, un miedo que comenzaba a contagiarme. No pasaron ni 10 minutos cuando vi algo a través del retrovisor. Unas luces. Al principio, creí que era otro vehículo que había aparecido en la carretera, pero pronto noté que esas luces no eran normales. Eran como faros, pero con un brillo opaco, casi espectral. Y lo peor, se acercaban a una velocidad alarmante. ¿Alguien te está siguiendo?, le pregunté al hombre. No deberías haberte detenido, fue lo único que respondió. Sentí un nudo en el estómago. Aceleré lo más que pude, pero las curvas de la carretera no me permitían ir demasiado rápido. Las luces seguían acercándose, y entonces noté que no había ningún vehículo detrás. Eran solo las luces, flotando en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué demonios es eso?, grité. El hombre no respondió, simplemente se encogió en su asiento, cubriéndose la cara con las manos. «Sigue manejando, no te detengas», gritó el hombre, agarrándose al tablero. Finalmente, en una recta, pude ver lo que nos seguía. Era un hombre, pero su figura era grotesca, desproporcionada. Su rostro estaba cubierto por una máscara improvisada hecha con pedazos de tela, y en sus manos llevaba un arma improvisada, algo que parecía una mezcla de cuchillo y garfio. «¡Es él! ¡No dejes que nos alcance!», gritó mi acompañante. Aceleré con todas mis fuerzas. Las ruedas del camión derrapaban en las curvas, y el motor rugía como si estuviera a punto de explotar. El hombre en el techo golpeaba con su arma, intentando romper la cabina. El vidrio comenzó a agrietarse. Entonces, vi un puente adelante. Era angosto, pero podía ser mi única oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, aceleré aún más y justo antes de llegar al puente, giré el volante bruscamente. El movimiento hizo que el camión se tambaleara y el hombre en el techo perdió el equilibrio. Lo último que vi fue su figura cayendo al vacío. Me detuve unos kilómetros después, incapaz de seguir. Mi acompañante también bajó, temblando. No cruzamos palabra. Simplemente nos quedamos ahí, en medio de la carretera, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Nunca volví a ver a ese hombre ni supe más de él, pero cada vez que paso por la México-Cuernavaca, no puedo evitar mirar al techo del camión, esperando no volver a escuchar esos golpes. Me llamo Adrián Torres. Tengo 40 años y llevo 15 años recorriendo las carreteras de México como camionero. Este trabajo me ha llevado a conocer lugares impresionantes, pero también me ha enfrentado a cosas que nunca pensé ver. Lo que voy a contar pasó hace unos años y aunque suene increíble, fue real. Hasta el día de hoy no logro sacármelo de la cabeza. Esto pasó hace unos años, cuando me asignaron una ruta que atravesaba la Sierra Gorda de Querétaro. El trabajo era sencillo: llevar un cargamento de materiales de construcción a un pueblo cercano a Jalpan. Sabía que esa carretera no era cualquier cosa, pero confiaba en mi experiencia. Salí temprano, pero por varios retrasos con la carga terminé entrando a la sierra ya anocheciendo. Una regla no escrita entre los camioneros es no atravesar esos caminos de noche, pero no me quedaba de otra. La paga no era mucha, pero necesitaba ese trabajo. El camino estaba completamente oscuro. Solo las luces del camión iluminaban la estrecha carretera rodeada de árboles inmensos. Apenas si había señal en el radio, así que iba acompañado únicamente por el rugir del motor y el crujir de las ramas. Estaba concentrado en manejar cuando, de pronto, vi algo en la orilla del camino. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme más noté que era una mujer, descalza y con un vestido blanco sucio, que levantó una mano pidiendo un aventón. Por más
más que me dio mala espina, no pude ignorarla. Pensé que tal vez era alguien que había tenido un accidente o simplemente necesitaba ayuda. Bajé un poco la velocidad y bajé la ventanilla. ¿A dónde va, señora?, le pregunté. Al pueblo que está más adelante, me dijo con una voz pausada, casi hipnótica. No me miraba directamente, solo mantenía la vista fija en el suelo. Sin pensarlo mucho, le dije que subiera. Apenas cerró la puerta, un olor fuerte a hierbas y humo llenó la cabina. No era desagradable, pero tampoco algo que uno esperara. La mujer no hablaba y se sentó con las manos en el regazo, apretando algo que no alcancé a ver. Intenté romper el silencio. ¿Y qué hace tan tarde por aquí? Ella volteó lentamente hacia mí, y por primera vez noté sus ojos. Eran oscuros, demasiado oscuros, como si no tuvieran fondo. Buscando lo que me pertenece, dijo sonriendo apenas. Eso me puso nervioso. Aceleré un poco, queriendo llegar rápido al supuesto pueblo. Pero después de unos minutos, empecé a notar algo raro. El camino no parecía avanzar. Los mismos árboles, las mismas curvas, como si estuviera dando vueltas en círculos. Miré de reojo a la mujer y vi que ahora me observaba fijamente, con esa sonrisa que se había vuelto más amplia, casi antinatural. ¿Está bien?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ya casi llegamos, respondía ella sin dejar de mirarme. En ese momento, algo cruzó frente al camión. Frené de golpe, el motor rugió y casi me salgo de la carretera. Cuando volteé a ver qué había sido, solo alcancé a distinguir una sombra entre los árboles. Me giré hacia la mujer para preguntarle si había visto algo, pero ya no estaba. La puerta seguía cerrada, no había forma de que hubiera bajado. ¿Cómo se había ido? El miedo me paralizó por unos segundos, pero una carcajada femenina, fuerte y burlona, me sacó de mi trance. Venía de afuera, del bosque. Encendí el camión y pisé el acelerador con fuerza. No quería quedarme ni un segundo más. Mientras avanzaba, las carcajadas no desaparecían. Al contrario, parecía que me seguían, rebotando entre los árboles. De repente, sentí un golpe en el techo de la cabina, como si algo o alguien hubiera caído encima. Los nervios me traicionaron, pero no podía detenerme. Rezaba lo poco que me acordaba mientras trataba de mantener el control del volante. Cuando finalmente vi las luces de un pueblo a lo lejos, sentí un alivio inmenso. Sin embargo, al llegar, algo no cuadraba. Las casas eran viejas, las calles estaban vacías y lo más extraño, todas las puertas tenían marcas de cruces hechas con ceniza. Me estacioné frente a lo que parecía ser una tienda y bajé tambaleándome. Un hombre mayor salió de la tienda, mirándome con sorpresa. ¿Viene de la sierra?, me preguntó, como si ya supiera la respuesta. Le conté rápidamente lo que había pasado y su expresión se volvió más seria. Me hizo pasar y me sirvió un café mientras murmuraba algo para sí mismo. Tuvo suerte, dijo al fin. Esas no eran carcajadas de una mujer cualquiera, eran brujas, señor. Aquí en la sierra siempre han rondado. ¿Lo querían asustar o peor? Me quedé helado. El hombre me ofreció quedarme esa noche, pero solo quería alejarme de ese lugar. Revisé el camión antes de irme y lo único que encontré fueron arañazos profundos en el techo de la cabina, como si algo hubiera intentado entrar. Decidí quedarme un rato en el pueblo, esperando que amaneciera. Mientras estaba sentado en la tienda, otros lugareños empezaron a llegar, atraídos por el ruido del camión. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿También escuchó las risas?, preguntó, casi en un susurro. Asentí, demasiado agotado para hablar. Me contó que no era el primero en pasar por algo así. Según él, esas brujas tenían la costumbre de jugar con los viajeros, haciéndolos perderse o atacándolos directamente. Me advirtió que, si alguna vez volvía a ver algo extraño en la sierra, no mirara atrás, no respondiera y, sobre todo, no me detuviera.
fin salió el sol, sentí un alivio indescriptible. Me despedí de los lugareños y retomé el camino, jurándome a mí mismo que nunca volvería a aceptar una ruta por la Sierra Gorda. Mientras avanzaba, vi de reojo algo que me hizo estremecer. En el retrovisor, por un breve instante, me pareció distinguir la figura de una mujer de blanco parada entre los árboles, observándome. Aceleré, dejando atrás el pueblo y los recuerdos de esa noche. Algunas cosas es mejor no repetirlas. Y aunque han pasado los años, cada vez que escucho una risa femenina a lo lejos, no puedo evitar pensar en esa noche y en lo cerca que estuve de convertirme en otra historia de terror en el camino. Me llamo Ernesto Reyes, tengo 45 años y llevo casi 20 manejando trailers por todo el país. A estas alturas, pensé que ya nada podía sorprenderme en las carreteras de México. Pero lo que me pasó hace 2 años en La Rumorosa sigue persiguiéndome cada noche que estoy solo en la cabina. Esa carretera no es cualquier cosa. Sus curvas parecen haber sido dibujadas por el mismísimo diablo, y cuando cae la noche, el viento gime entre las montañas como si alguien estuviera llorando. Esa noche llevaba un cargamento de autopartes desde Tijuana hasta Mexicali. La empresa siempre insistía en que hiciéramos el trayecto de día, pero me retrasé y el reloj marcaba las 11:45 cuando entré en los primeros tramos de la sierra. Era diciembre y el frío calaba hasta los huesos. Encendí el calefactor y subí el volumen de la radio para mantenerme despierto, pero la señal se perdió rápido. No había nadie más en el camino, solo mi tráiler y la oscuridad absoluta. En uno de los tramos más angostos, donde la carretera se retuerce entre los acantilados, vi algo que me hizo frenar de golpe. Una figura estaba parada a la mitad del camino, iluminada por las luces del camión. Parecía un animal, pero no uno que hubiera visto antes. Tenía el cuerpo alargado y huesudo, y sus patas traseras eran tan largas que parecía inclinado hacia adelante. Su piel era grisácea y brillaba como si estuviera cubierta de algo viscoso. Pero lo peor eran sus ojos, grandes y amarillos, que reflejaban la luz de una forma que me hizo pensar que estaba viéndome directo al alma. ¿Qué demonios?, murmuré, mientras mi corazón empezaba a latir como loco. Toqué el claxon esperando que se moviera, pero la cosa se quedó inmóvil. Fue entonces cuando dejó escapar un grito agudo, casi como un lamento humano, que me heló la sangre. Aceleré sin pensarlo, pasé rozándolo y pude verlo por el espejo retrovisor mientras se quedaba parado en el mismo lugar, torciendo la cabeza de una manera antinatural para seguirme con la mirada. Pensé en detenerme más adelante para calmarme, pero algo me decía que no era buena idea. Seguí conduciendo, tratando de convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada. Tal vez era un coyote enfermo o un perro muy flaco. Me repetía una y otra vez. Pasó 1 hora y comenzaba a relajarme cuando el motor del tráiler empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y el vehículo perdía potencia poco a poco. Con un suspiro de frustración, me orillé en un pequeño espacio junto al acantilado y bajé a revisar. Afuera, el frío era aún más intenso y el silencio era tan profundo que casi podía oír mi propia respiración. Abrí el capó y me incliné para revisar los cables, pero algo hizo que me detuviera en seco. Un olor pútrido llenó el aire, como carne podrida mezclada con algo químico. Me giré instintivamente y ahí estaba esa cosa, parada a unos 10 metros de mí, iluminada apenas por las luces traseras del camión. Esta vez la vi más de cerca. Su cuerpo era aún más grotesco de lo que había notado antes. Su piel estaba cubierta de llagas abiertas que supuraban un líquido oscuro, y su boca no tenía labios, solo dientes afilados que parecían demasiado grandes para su cabeza. La cosa se movió un paso hacia mí y yo retrocedí, tropezándome y cayendo de espaldas. ¡Aléjate!, grité, buscando algo con que defenderme. Mi linterna estaba en el asiento del copiloto, pero no me atrevería a volver al camión con
esa cosa ahí. Entonces hizo algo que me hizo entender que no era un simple animal. Me habló. Su voz no era completamente humana, pero entendí las palabras. «Devuélvela», dijo, alargando la L de forma espeluznante. «¿Qué? ¿Devolver qué?», pregunté, aterrorizado. La cosa no respondió. En cambio, soltó otro de esos gritos horribles y se lanzó hacia mí. Cerré los ojos, esperando sentir sus garras, pero el ruido de un motor me hizo abrirlos de golpe. Un coche venía bajando la carretera y las luces iluminaron a la criatura justo antes de que desapareciera entre los arbustos. El conductor del coche, un hombre mayor, se detuvo junto a mí. «¿Estás bien?», me preguntó con el ceño fruncido. No pude responderle de inmediato. Seguía temblando y apenas podía hablar. «Había algo aquí», logré murmurar. El hombre me miró con seriedad. «Sube al coche. No es seguro quedarse aquí». No me lo pensé 2 veces. Dejé el tráiler y subí al auto. Mientras avanzábamos por las curvas, le conté lo que había visto. El hombre asintió lentamente. «No eres el primero que ve algo así por aquí», dijo. «Dicen que son guardianes de estas tierras que protegen lo que se llevó de la sierra». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Nadie lo sabe», respondía, «pero si dices que te pidió devolver algo, más vale que lo hagas». Nunca supe qué quería esa criatura. Recuperé mi tráiler al día siguiente con ayuda de una grúa, pero cada vez que paso por la Rumorosa, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esos ojos amarillos otra vez.